La Biblia es... Buenos días, hermanos y soldados del cuerpo del Callao, del Ejército de Salvación. Bienvenidos una vez. Buenos días, hermanos y soldados del cuerpo del Callao, del Ejército de Salvación. Bienvenidos una vez más a la Escuela Bíblica Dominical para Adultos en la clase Secretos del Cielo. Estudiamos los Salmos y hoy nos toca el Salmo 119. El título de la lección es La palabra de Dios es perfecta. Y el texto bíblico está en Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Bien. Este salmo es bastante largo. Cada porción viene separada por una letra hebrea, comenzando en Aleph y terminando con la letra hebrea Tau. Es una tarea larga para ustedes, hermanos. Y claro, para mí también, para leer tanto, ¿no? Pero el tema principal de este salmo es la palabra ley, la ley. Y en la Biblia encontramos 7 palabras que son sinónimos a la ley. En primer lugar, la misma palabra ley en hebreo es Torah, que significa instrucción, doctrina, enseñanza. También está la palabra testimonio, que se refiere a un principio general de acción. También encontramos la palabra precepto, que es una orden dada por una autoridad. También encontramos estatutos, que son las reglas dadas para un grupo social. Mandamientos, que es un orden principalmente religioso dado por alguien con autoridad. Están también la palabra ordenanza, que es un juicio correcto en relaciones humanas. Y está también la palabra simplemente palabra, davar en hebreo, que es sinónimo en griego de logos o verbo. La voluntad de Dios declarada en promesas y sus decretos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, como dice Juan 1:1. Bien, esta clase tiene 2 partes. La primera se refiere a los primeros 8 versículos que habla del llamamiento de Dios. Y en la segunda parte vamos a dar de acuerdo a la palabra de Dios. Palabra de Dios perfecta. Bien. Un comentario sería que cuando la Biblia habla de los 10 mandamientos, en realidad la traducción correcta es las 10 palabras, simplemente las 10 palabras. El llamamiento de Dios, en el versículo 1, bienaventurados, son felices los que hacen la voluntad de Dios al cumplir las leyes y los mandamientos de Dios. La Biblia también nos llama aquí perfectos. Estar en el camino de Dios es ser perfecto. También habla de los que guardan su testimonio. Practicar la palabra de Dios continuamente es guardar nuestro testimonio. Está también aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. Está también todo esto respecto al llamamiento de Dios.
no practican iniquidad. Es que una persona que se entrega a la voluntad de Dios y a cumplir sus mandamientos, no de manera impuesta, sino por gracia, por seguir la gracia, va a alejarse del camino del pecado. Obediencia. Obediencia es tomar en serio la guía de la palabra. Lo que Dios dice, hacerlo. Él lo hace por nuestro bien. Nuestra oración por eso debería ser más por la obediencia. En lo que se complace Dios, que en lugar de estar pidiendo por éxito en otras cosas. La promesa al creyente que obedece es muy grande, ¿no? Aunque haya conciencia en nosotros de nuestra incapacidad para obedecer, para hacer siempre el bien, porque constantemente nos asedia el pecado, al menos al entender nosotros, al estar en nuestra voluntad, en el deseo de obedecer a Dios, hacemos que en realidad cambie nuestra vida, ¿no? La ayuda de la gracia de Dios es más fuerte cuando uno está dedicado a obedecerle. Es importante esto. Eso es un secreto del cielo. Nosotros fuimos salvos siendo pecadores. No fuimos salvos siendo ya santos. Dios nos ha salvado por su sangre, por su gracia, por su misericordia. Y ahora, por ese tremendo sacrificio y ese amor, nosotros entonces obedecemos. Queremos agradarle a Dios. Queremos, entonces, estamos conscientes de nuestra incapacidad de hacer continuamente el bien, pero estamos agradecidos a Dios y le amamos. Por lo tanto, continuamos en obediencia. Ese es el verdadero sentido. No dice que no vamos a cometer pecados. No dice que nosotros somos perfectos. Dios es perfecto. Su palabra es perfecta. Y es ella la que con sus emanaciones nos da a nosotros el camino por el cual nos conducimos hacia la perfección. ¿Sí? Ese es el verdadero llamamiento de Dios. Entonces, por eso que en el versículo 8, el salmista dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Ven? Entonces hay la voluntad del hombre de seguir a Dios, pero hay un clamor intenso de que su gracia nos acompañe para cumplir la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Bueno, la segunda parte dice cómo caminar de acuerdo a la palabra de Dios. A partir del verso 97 al 104 es esto lo que deben leer, ¿ya? En primer lugar, meditar diariamente. Esto es un secreto más del cielo. La palabra meditar en la Biblia es muy similar a lo que hace la vaca, ¿no? La vaca come, tiene 4 estómagos y una parte la vuelve a masticar, la vuelve a deglutir, ¿no? Es lo que se llama rumiar, ¿no? Ellos rumian, o sea, después de comer se van a un lado y lo que comieron es vuelto a la boca para ser masticado nuevamente para que pueda digerirse. Algo así es la meditación diaria. Lees la palabra y una vez que la has leído, la comprendes, necesitas volver a ella para que ella te dé otra visión. Muchas veces en la Biblia podemos leer una historia y entendemos la historia, pero si seguimos meditando, o sea, pensando en esta palabra, vamos a encontrar el verdadero y profundo significado de ella. Un libro de historias, de historietas, no.
ellas tienen un mensaje de Dios para nosotros, un mensaje que va a llegar a nuestro corazón, pero tenemos que estar pendientes, meditando diariamente. Entonces la palabra se revelará de una manera diferente y ahí es donde nosotros podemos agarrar los secretos del cielo. ¿Ven? Para comenzar a meditar diariamente podemos comenzar con un libro en el Nuevo Testamento, puede ser Juan, puede ser Romanos, ¿no? Y leer una porción diaria, pequeña, no importa, y meditar sobre ellos, estar todo el día pensando en esa palabra. Y estoy seguro, hermano, que ella te va a dar un mensaje de Dios para tu vida. Esto es algo probado, es algo comprobado. Si no tienes un tiempo, tal vez puedes buscar un devocional diario, en un papel o también en internet. Ahora tenemos muchos recursos para cumplir con esto de meditar diariamente, una porción de la Biblia pequeña. Pero en todos estos casos de que uno ha meditado la palabra de Dios, tiene también que transmitir el mensaje que recibiste. Si recibes una bendición, compártela. Tienes que compartirla a tu hermano lo más pronto posible. No te puedes quedar con eso. Tienes que, has recibido una bendición, compártela. Recíbela y compártela. Eso es agradable a Dios. En segundo lugar, cómo caminar de acuerdo a la palabra de Dios es estudiar también de modo disciplinado. Es decir, comenzar por una parte y el propósito es leer la Biblia completamente, estudiarla sistemáticamente, ver su estructura del libro, ver quién es el autor, cómo fue escrita, cuál es el contexto histórico. Todo esto es importante para el cristiano, tiene que estar bien preparado perfectamente para la obra de Dios. Porque, hermanos, es muy fácil, en el mundo muy fácil, podemos ser engañados si no cuidamos nuestra vida espiritual y estudiamos una vez en las mañanas o en las noches, separar una hora para estudiar sistemáticamente la Biblia. O sea, no solo la meditación, sino también el estudio sistemático de la palabra de Dios. Mucho más que ahora estamos en un tiempo de pandemia y estamos incapacitados de ir a una iglesia y compartir con los hermanos de una manera así cercana, ¿no? En tercer lugar, guardar su palabra diariamente. Ejercitar la memoria. Adquirir versículos bíblicos en nuestro ser, de memoria. ¿No? Las promesas de Dios, guardarlas en nuestro corazón, en tal libro dice tal cosa, y vamos nosotros poco a poco teniendo la palabra en nuestro ser. Y en cualquier momento ella va a hacer fruto. La palabra de Dios siempre, como una semilla, da fruto. Entonces, y también debemos pensarlo de esta manera. Es como si lo memorizamos, como si mañana mismo ya no tuviéramos acceso a un libro de la Biblia, no tuviéramos acceso en ninguna información de ella. Entonces, ¿de dónde sacamos la palabra de Dios si no la hemos comido en nuestro ser, no la hemos alimentado? Hermanos, entonces ese es un desafío, memorizar textos bíblicos, ¿no? Algunos tienen el privilegio de poder memorizar mucho, otros poco, pero siempre memorizar algo de ella y tener textos y citas bíblicas. Y ella, la palabra de Dios, como está viva, no es una palabra muerta, entonces va a producir frutos que a Dios le agradan. En conclusión, el Salmo 119 nos lleva a demostrar que la palabra de Dios es perfecta, que debemos tenerla cerca, tener un devocional diario, hacer un estudio sistemático de la Biblia. La Biblia es la mejor forma de conocer la voluntad divina.
y la palabra de Dios dará un verdadero propósito a tu vida. Si no tienes un propósito en tu vida, lee la Biblia y encontrarás el propósito para tu vida, porque ella responde las preguntas más profundas del ser humano. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? Etcétera, etcétera. Y por último, compartir los secretos aprendidos de la Biblia, compartir las bendiciones, compartir y orar en todo tiempo, en todo momento, y sobre todo tratando de ganar almas para Cristo, ya que este es el último tiempo. Amén. Gracias. Ven cerca, Señor, que yo pueda ver tu faz, que yo pueda sentir tu amor en mí. Ven, renuévame, muéstrame tu Señor, quiero vivir con poder de tu amor. Señor, que tu amor me inunde. Junto a ti yo quiero morar, y solo así levantaré el vuelo y fiel te serviré, guiado por